En este vídeo te voy a explicar algunas de las funciones ocultas que tienes en tu Steam Deck. A raíz del último vídeo que subí hablando sobre todo lo que necesitas saber sobre el modo Game Mode, os lo voy a dejar aquí arriba en una tarjetita porque sigue siendo un vídeo muy interesante, me di cuenta, gracias a que me lo comentasteis por comentario, de que yo había cometido un error en un concepto muy concreto, que era que tú puedes cambiar la resolución dentro del Game Mode de Steam Deck de cualquier juego. O sea, tú puedes ponerlo a 4K, 1080 y no estás limitado inicialmente a una resolución concreta, como yo comentaba en ese vídeo. ¿Por qué a mí se me había pasado esa opción? Porque eso está bastante oculto dentro de la propiedad y dentro de las opciones que te ofrece la propia Steam Deck. Y en este vídeo vamos a, hablar precisamente de todas esas funciones que están un pelín ocultas, un pelín, que a lo mejor no sabes ni que existen, no es que estén ocultas, simplemente no sabes que existen y oye, son súper interesantes. Así que vamos a echarle un vistazo a algunas de ellas y seguramente este vídeo se convierta en una serie o algo porque hay muchísimas cosas muy ocultas que pueden ser realmente interesantes. Lo primero que vamos a echar un vistazo va a ser el tema de las propiedades de los juegos y es precisamente ese sitio que yo conocía bastante bien, o eso creía, pero que se me había saltado precisamente el punto que había comentado antes, ¿no? Así que nada, te metes dentro de un juego, vamos a utilizar el Mafia, que lo dieron gratuitamente hace relativamente poco y que encima es bastante complicado de iniciar, aunque después se ejecuta perfectamente y me ha parecido un juego bastante interesante para usar. El caso, dentro del juego nos vamos aquí a la ruedecita y dentro de la ruedecita le damos a la opción propiedades. En propiedades, ¿vale? Nos vamos a encontrar una cantidad de cosas muy interesantes y que tienes que controlar, ¿vale? En la sección general, lo estáis viendo que estamos seleccionados, lo primero que nos vamos a encontrar es parámetros de lanzamiento. Esto tienes que controlarlo. Muy importante y muy interesante, tanto en Steam normal y corriente, en tu PC, pero en Steam Deck o en general en un ordenador, como suele ser, como es Steam Deck, con un sistema operativo en base Linux, pues esto te lo tienes que aprender porque muchos de los juegos que vas a iniciar no se van a ejecutar si tú no pones aquí algunos parámetros concretos. Os voy a dejar en la descripción un link con todos los parámetros existentes que existen, ¿no? Como una especie de lista, pero no es necesario que ni os lo aprendáis ni nada por el estilo. Aquí lo que vamos a hacer es que muchas veces, y vamos a irnos a Google Chrome, que lo tengo aquí abierto de manera muy concreta, porque en el Mafia, ¿vale? Una de las cosas que te suelen recomendar en protondb.com, importante si no la conocéis, ProtonDB es una web que te dice cómo ejecutar algunos juegos en Linux y concretamente en Steam Deck, que estáis viendo que ya se ha especializado, etcétera, y mucha gente de la comunidad te dice algunas cosas por si acaso algún juego te funciona mal o no te funciona, pues hacer lo que funcione. Y por ejemplo, en el Mafia te dicen que tienes que poner esto para que funcione bien. Bueno, en fin, lo he puesto como un ejemplo más, ¿no? No tiene mucha historia, pero estáis viendo que este comando que os está diciendo estos usuarios, porque no es uno, sino bastantes usuarios lo dicen, pues ese comando es el que vas a poner, volvemos de nuevo aquí, a las propiedades y es el que vas a poner en parámetros de lanzamiento. Tú copias eso, lo pegas aquí y bueno, ya estarías haciendo lo que te están diciendo en los tutoriales. Así que estos parámetros de lanzamiento, muy importante que los conozcáis, sobre todo para que cuando os encontráis, sobre todo en ProtonDB, que tenéis que poner eso, pues sepáis dónde ponerlo. Después habilitáis interfaz de juego y tal, y lo que más me interesaba y lo que yo me equivoqué en el anterior vídeo era que tú, en resolución del juego, tú puedes dejarlo en default, que sería que te limita, después te lo limita en la pantalla de Steam, después a la predefinida, ¿no? 1280x800 o inferior. Y en el modo de pantalla, si lo dejas en default, como máximo te lo va a dejar, pues eso, en ese rango de resoluciones. En concreto, como yo tenía una pantalla 16:9, que es lo normal del mundo normal, pues me lo dejaba en 1280x720. Pero si tú le das, aquí tú puedes cambiar a la resolución que quieras hasta 3840, o sea, hasta 4K, etcétera. Puedes ponerlo en nativo, ¿no? Para que identifique cuál es la resolución nativa de la pantalla donde se está haciendo, etcétera. Por ejemplo, si tú pones, 1920 x 1080, por poner un ejemplo, después, una vez que tú le das a la resolución, ya dentro del juego podrás seleccionar esa resolución en una pantalla, por ejemplo, externa, ¿no? Que era lo que a mí se me había escapado. Y después,
una cosa muy interesante es aplicar la resolución a la pantalla interna e externa. Esto quiere decir que yo podré elegir dentro de del propio juego poner esta resolución concreta, aunque la pantalla de la Steam Deck no lo vaya a reproducir, porque al fin y al cabo la pantalla de la Steam Deck está limitada a 1280 x 800, así que esta opción muy importante, sobre todo para el modo del dock. Seguimos echándole un vistazo a las opciones de propiedades y aquí en compatibilidad, pues bueno, si no lo conocíais, esto tenéis que saberlo. En compatibilidad lo que podemos hacer es forzar un uso concreto de Proton para el juego que estamos utilizando. Por ejemplo, nosotros esto lo teníamos de manera predefinida bien así, y nosotros en Mafia, por ejemplo, lo teníamos puesto en la versión 5.0.10. ¿Por qué? Porque en ProtonDB habíamos visto que era el Proton que mejor le venía a este Mafia, ¿no? Por diferentes circunstancias, en fin. Bueno, aquí lo sabéis, es en las opciones de compatibilidad. Y después ya nos encontramos con cosas bastante interesantes que deberías de conocer a lo mejor para ciertas circunstancias. Por ejemplo, aunque todo esto lo vas a poder configurar de manera genérica, es decir, que se puedan descargar juegos por detrás mientras que tú estás jugando, en fin, ese tipo de cosas o actualizaciones, o tener las actualizaciones automáticas activadas, aunque solo tú lo puedes configurar de manera genérica para todos los juegos desde los propios parámetros de Steam Deck, también lo puedes hacer individualmente en cada juego. Imagínate que le pones a cargar un juego y te dicen, mira, voy a jugar mientras al Binding of Isaac o algún juego de este tipo que es muy poco demandante, y mientras que lo está descargando, pues yo estoy jugando a esto. Y mientras que juega esto, pues no me pasa nada. Pero claro, si vas a jugar un God of War, un Spider-Man, un Elden Ring o un Forza, pues obviamente mejor tener el aparato centrado 100% en el desempeño de ese juego. Por lo tanto, no te interesaría que ahí se estuviera descargando nada por detrás, tipo actualizaciones automáticas, un juego que te hayas descargado, en fin, lo que sea. Por lo que puedes hacerlo de manera individual en juegos concretos en esta opción de actualizaciones. Y ya yendo rápido por estas opciones, porque tampoco tiene mucha historia, en archivos locales nos vamos a poder encontrar que podemos mover la carpeta de instalación como si estuviéramos dentro de parámetros almacenamiento, ¿no? Pues aquí directamente, si tú le das, pues puedes cambiar a la micro SD o a lo que sea, ¿no? Por ejemplo, este estaría instalado dentro del SSD interno, pues bueno, tendríamos eso. Y después tendríamos la verificación de integridad de los archivos del juego, es decir, imagínate que se te ha corrompido algo, hay algún elemento así que no se te ejecuta bien, tú te vienes a archivos locales, verificar integridad de los archivos del juego, y si se ha estropeado algo, has borrado algo sin querer o lo que sea, pues nada, lo verificaría y lo volvería a instalar. Idioma es muy interesante porque, imagínate, hay muchos juegos a día de hoy sobre todo que dentro del propio juego no te dejan cambiar el idioma y que tienes que configurarlo directamente desde la propia biblioteca de Steam. Por lo tanto, ¿qué tendrías que hacer? Te vas aquí a propiedades que hemos dicho antes, te vas a idioma y aquí cambiarías a los idiomas que tengas instalados, ¿vale? No sé por qué me está parpadeando esto hoy demasiado. La verdad es que esto no me ocurría hasta que he empezado a grabar. Pero bueno, ya está. Son cosas de Steam. Así que bueno, espero que lo actualicen en breve. Y ya después veré qué le pasa. Pero bueno, el efecto del tutorial no es importante. En la sección de betas, pues nada, simplemente si, yo qué sé, trabajáis con algún desarrollador o algo, pues nada, aquí cualquier historia, pues aquí podéis seleccionar si hay alguna beta activada, si necesitas meter algún código para acceder a esa beta de juego, etcétera. En fin, esos serían los parámetros de las propiedades del juego. Nos vamos a ir con otras opciones que seguro alguna no conocías. Hay una cosa que a mí me vuelve loco, que es no poder ver el porcentaje de batería y que solamente me aparezca ese iconito. En Steam Deck, de manera predefinida, si tú le das a los 3 puntos, pues aquí podrías ver el porcentaje de batería. Pero eso no es algo muy cómodo para la mayoría de nosotros. Y a mí me gusta que aparezca aquí. ¿Cómo se hace en Steam Deck? Muy sencillo, nos tendríamos que ir a Steam, después nos iríamos a parámetros y después en parámetros en general aparecería aquí la opción de porcentaje de batería. Y en el momento que lo pone, pues tachan, ahí lo tienes. El porcentaje de batería ya lo tienes puesto. Otra tontería, pero que a mí la verdad es que me produce cierto toque, es no poder ver el formato de la fecha en modo 24 horas. Es decir, que cuando es la 1, aquí me vuelve a poner 1 y me pone PM, por poner un ejemplo. A mí me gusta que ponga 13, 14, 15 porque estoy acostumbrado a ello. Así que nada, si le das aquí, pues ya se te pondrá en ese modo. Y aparte ya se te quitará el PM y el AM porque ya, obviamente, ya no será necesario. Eso a lo mejor
mejor solo me interesa a mí, pero bueno, también os lo digo por si acaso no lo conocíais. Otra cosa súper interesante, sobre todo para los más, bueno, para los más inquietos como puedo ser yo, muchos de vosotros, es que si nos vamos, estamos en el mismo sitio de antes, ¿vale? Simplemente sería en parámetros, le damos a sistema y dentro de sistema, debajo, donde soléis actualizar vosotros el sistema operativo de Steam Deck, pues debajo nos aparece una opción que se llama participación en beta. Y debajo, System Update Channel, pues aquí tendríamos 3 opciones. Esto lo que nos va a permitir es poder acceder a nuevas funciones que tiene Steam Deck y en general, bueno, toda la máquina, Steam, etcétera, antes de que se lancen de manera oficial. ¿Por qué? Porque es porque lo están probando, porque está en beta, porque todavía no lo tienen muy claro, algunas veces aparecen, otras veces no aparecen esas funciones. Pues nada, tú te puedes dar de alta para poder estar totalmente al día de todas las nuevas cosas que salen en Steam Deck. Hay 3 opciones. La estable es la que todo el mundo tiene por defecto y básicamente, como pone aquí, recomendado para la mayoría de usuarios, es cuando lanzan una versión normal del sistema operativo, pues nada, llega la estable, ¿no? Como lo más normal del mundo. Después tendríamos la versión beta, que es, ya ha habido un proceso previo de revisión de las próximas actualizaciones, pero todavía quieren probarlo o quieren testearlo con más usuarios. Pues aquí tendríamos la versión beta, aquí lo pone, prueba las nuevas características de Steam, se actualiza a menudo, pero no es algo que tenga gran riesgo. Puede a lo mejor tienes que pegar algún formateo o lo que sea porque hay algo un poco más incompatible, etcétera. No deja de ser una beta, pero no suele ser lo normal. Aquí ya llega bastante pulidito, pero bueno, estarías como un paso antes de tener las cosas antes que en la versión estable, aunque puede tener algún problema. Y después la versión vista previa, que es la más loca de todas y la que no suelo recomendar, aunque yo muchas veces las tengo. Por eso a lo mejor me está aquí parpadeando, porque bueno, en fin, mi Steam Deck, la pobre, la tengo muy destrozada poniéndole de todo. Por eso, es más, hace poco que la reseteé porque quería tenerla limpia, ¿no? Y ahora mismo está totalmente reseteada, por lo tanto no sé qué será en esos parpadeos, me ha dejado un poco paranoico ahora. Bueno, vista previa sería ese paso antes de vista previa. Aquí sí hay bastantes más errores, te puede crashear alguna cosa, etcétera. Bueno, eso ya es si eres muy inquieto o muy impaciente para recibir las actualizaciones. No lo recomiendo, pero bueno, ahí lo tienes por si acaso te quieres adelantar a ello. En la misma opción de parámetros, ¿vale? Steam, parámetros, tenemos una opción muy interesante que es poner una pantalla de bloqueo, ¿vale? La típica pantalla de bloqueo que pones un pin y nada, así no puede acceder nadie a tu Steam Deck sin tu consentimiento. Puedes poner bastantes opciones, por ejemplo, que solamente se active esa pantalla de bloqueo, ¿vale? Dentro de parámetros, seguridad, solamente se active ese parámetro al encender la consola y reactivar el sistema, ¿vale? Por ejemplo, aquí así sería la pantalla de bloqueo y aquí tú pondrías esa configuración de pantalla de bloqueo. A mí me gusta mucho este sistema de pantalla de bloqueo porque puedes hacerlo escribiendo, ¿vale? Pero también lo puedes hacer con combinaciones de teclas, estáis viendo, el 1 sería la cruceta para arriba, el 2 la cruceta para abajo, el 9 sería la Y, en fin, muy interesante, ¿vale? Por si acaso quieres activarlo. Y encima también antes de mostrar la pantalla de inicio de sesión, al cambiar al modo escritorio, en fin. Está muy bien, sobre todo si esta máquina la vas a tener muy tirada por ahí, vas a estar continuamente viajando con ella y al fin y al cabo esto es un ordenador y seguramente tendrá bastante información comprometida. Por lo tanto, oye, nunca viene de más poner un poquito de seguridad en tu Steam Deck. Otra cosa que yo era bastante aficionado antes y a día de hoy ya no lo hago, ¿vale? Es poner la pantalla en modo nocturno, es decir, que se te ponga un poquito más sepia, con colores un poco más cálidos. Eso también lo tiene Steam Deck de manera predefinida sin tener que instalar nada. Vuelvo a decir, en Steam, menú Steam, parámetros, ¿vale? Como estamos aquí, te vas a la sección de pantalla y aquí puedes poner activar, programar modo nocturno, porque tienes dos opciones. Uno es activar el modo nocturno normal y corriente, lo vamos a activar. Estáis viendo que se me ha cambiado la pantalla un poquito a color sepia. Y también puedes programarlo. Oye, desde las 8 de la tarde hasta las, 6 de la mañana me lo pones en modo nocturno. Oye, muy interesante para aquellos que os guste. Yo voy por época, algunas veces me gusta, otras veces no. A día de hoy, por ejemplo, no he jugado con el modo nocturno en la Steam Deck, porque ahora mismo no estoy en la época, ¿no? Pero hubo una época que sí me daba por poner siempre mi móvil en modo nocturno. Aparte, Steam Deck, como es un PC y encima los de Valve se ve que este modo le tiene que gustar mucho, pues puedes cambiarle, por supuesto, para que sea más cálido o más frío el modo, ¿vale? Eso ya va a cuestión de gustos.
Y encima tiene una cosa que me parece ya súper friki, que si le das a vista avanzada, pues bueno, ya lo que puedes hacer aquí son virguerías. Ya no solamente es el tono, sino tono principal, saturación máxima, saturación de sombra, cambiar, en fin, una locura que si te gusta esto, seguro que lo agradeces. Y por último, vamos a irnos a poder descargar juegos mientras que estamos jugando, ¿vale? Vamos a ver, vuelvo a decir, botón de Steam, parámetros, y dentro de parámetros nos vamos aquí a la izquierda a la sección de descargas. Vamos a ver, aquí en la sección de descarga, aquí en la sección de descarga vais a poder hacer una cantidad de cosas brutales. Entre otras cosas, limitar el ancho de banda a, porque para yo que sé, imagínate que habéis puesto en cola 200 millones de juegos y estáis jugando al LOL en vuestro ordenador de sobremesa y no queréis que os ocupe todo el ancho de banda de vuestra red en casa. Bueno, pues podéis limitárselo, ¿vale? Yo no lo hago, pero bueno, a alguno seguramente que le puede venir bien. Programar actualizaciones automáticas. Esto es súper bueno, en plan, mira, quiero que me lo descargue solamente de X hora a X hora. A día de hoy esto está bastante limitado porque Steam Deck, cuando está en suspensión, como acabo de hacerlo, pues no descarga nada. Por favor, Valve, actualizad eso, que eso es súper importante y me encantaría tenerlo. Pero bueno, ya está. Cosas que hay que sufrir de momento. Y después, y aquí es lo que creo que es más interesante, es la opción de poder permitir descargas mientras se juega. Vamos a ver, yo no lo recomiendo hacerlo. Y es más, os he enseñado antes que en juegos concretos también podéis activarlo de manera individual, que es lo que yo recomiendo. Imagínate, quieres descargar algo y como a día de hoy tienes que tener el cacharro encendido, pues dices, mira, mientras que se descarga, pues voy a jugarme un Binding of Isaac, me voy a jugar el Silson cuando salga, o el Hollow Knight, o juegos muy livianitos. Pues en ese caso os recomiendo poder hacerlo, pero de manera individual. Pero oye, que si queréis activarlo todo, pues para todos le dais aquí, permitir descarga mientras se juega, y ya es algo de manera genérica. Yo en lo personal no lo voy a hacer. Y después limitar descarga mientras se retransmite. Esto también es muy interesante. ¿Por qué? Porque yo, no, por ejemplo, no lo hago mucho, ¿vale? Lo he hecho, pero no lo hago mucho. Pero desde Steam Deck nosotros podemos estar jugando de manera remota en nuestro ordenador de sobremesa desde Steam. Entonces, hacen un poco lo mismo. Oye, mientras que estoy retransmitiendo un juego, ¿vale?, que se está ejecutando en mi ordenador, no me estés descargando nada por detrás, porque encima voy a estar, bueno, fastidiando la experiencia de juego. Pues nada, simplemente le das a limitar. Esto también os recomiendo muy encarecidamente. Este es el que más, os recomiendo encarecidamente que si lo usáis de manera habitual, que esto siempre esté activado. Espero que os haya gustado, que os haya sido de utilidad. La verdad es que cuando hice el anterior vídeo me quedé con algo por dentro, en plan, joder, Rafa, que no te habías fijado que se podía cambiar la resolución. Y es que estaba en un sitio que personalmente sí, tiene sentido hasta cierto punto, ¿no? Pero que te lo limite directamente después dentro del juego y tal, pues nada, me rayo muchísimo y digo, oye, tengo que traer un vídeo, bueno, haciendo la corrección del anterior y aparte enseñando algunas de esas opciones que a lo mejor no estabais vosotros relacionados con ellas, de que existían o que estaban disponibles o que directamente queríais en vuestra Steam Deck y no sabíais que ya teníais. Así que nada, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Chao.